Señor Claudio Velocopit, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Tendría que empezar a hablar con vos de cuestiones de sanitaria, pero si me permitís, me gustaría empezar a hablar de cuestiones económicas como integrante de la asociación que nuclea las instituciones médicas privadas. ¿Cómo está afectada por la crisis económica esta situación? Bueno, es hiper compleja, ¿no? Y además es un tema que nosotros durante todo este año hemos tratado de ser muy cuidadosos, porque es dificilísimo hablar de plata en el medio de una pandemia, ¿no? Y además se nos pone en el peor de los escenarios, en el peor de los lugares. Pero como digo siempre, el sistema se mueve con recursos y los recursos son económicos, ¿no? Y pasó de todo durante la pandemia, pasó de todo para escribir un largo libro de historias y de cuestiones, ¿no? Ahora, la realidad es que el sistema se sostuvo durante el año, por un lado, artificialmente, porque sí es cierto que tuvo unos meses de menor consumo. Acordémonos que cuando la cuarentena realmente era muy estricta, la gente tenía mucho miedo, especialmente los últimos días de marzo, abril, mayo, fueron momentos donde la utilización del sistema bajó violentamente y la pandemia todavía no golpeaba tanto. Eso ayudó un poco a que el sistema financiador, tanto privado como de obras sociales, pueda aguantar. También hubo apoyo por parte del Estado mediante los ATP, pero bueno, la inflación es un tema que la estamos viendo todos los días. ¿Cómo golpea al sector que tiene mucho insumo importado? La variabilidad del dólar. Bueno, teóricamente no lo debería golpear porque se pueden adquirir los insumos con el dólar de 80 pesos, que es un poco la historia esta de mantener este dólar oficial. Ahora, claramente, que es un poco que creo que viene la pregunta tuya, es a lo que pasó la semana pasada con las denuncias que hizo el sector sobre lo que ha pasado con los medicamentos de utilización específica para pacientes internados en terapia, que son los relajantes musculares, los medicamentos de sedación, que han tenido incrementos absolutamente desmesurados, algunos del 500-600%, otros del 1000%, y que realmente encendió una alarma, te diría, muy importante en todo el sector, porque además son medicamentos imprescindibles, con pacientes que no tienen otra alternativa de utilizarlo, con cada vez más pacientes en terapia, ¿no? Porque ustedes vieron hoy que hoy estamos arriba de los 5.000. Así que bueno, nada, se lo planteamos a las autoridades, estamos trabajando en esa línea, estamos viendo cómo va a seguir un poco la estructura de financiamiento para adelante y bueno, y estamos en el día a día de la pandemia, ¿no? ¿Qué te pasa como empresario cuando ves estas discusiones? Un sector que dice, hay empresarios que se quieren ir del país. El ministro de la producción que dice, no es verdad, eso es un invento de los periodistas. Digo, como un laburante de todos los días del sector, ¿qué ves? No, es un tema que si el gobierno no le da bola, se equivoca. Yo leía el otro día, por ejemplo, la carta de renuncia de Groboco Patel, un empresario que es muy conocido para la gente, muy importante en el sector del agro. Y a mí como empresario me causa un dolor enorme, ¿no? Además de una preocupación grande, ¿no? Ya se fue Galperín. Estoy hablando de empresarios emblemáticos, ¿no? Hay muchísimos más que yo no los voy a nombrar, pero que son conocidos. Sí, claro. Que vos hablas en privado y te dicen, yo estoy de salida. Que son conocidos y que lo están. Y yo creo que es un tema recontra preocupante, es un tema muy serio, porque guste o no guste, ¿no? Por más mala prensa que se le quiera hacer a los empresarios, por más que se los quiera insultar, ¿viste? Y yo lo vivo personalmente porque considero que hay que dar la cara, que hay que tratar de mostrarse, que hay que tratar de decir lo bueno que es invertir en la Argentina e intentar seguir haciéndolo. Cuando esta gente se cansa, no invierte más. Y si no invierte más, son infinidad de puestos de trabajo. No es que no es lo mismo, ¿no? Porque
porque son tipos que normalmente son creadores de valor, y a partir de eso son creadores de puestos de trabajo, que es lo que Argentina, no solamente lo que Argentina, es lo que el mundo se fascina por atraer, ¿no? Digo, no es una sensación de que hay empresarios que se van o que otros deciden no invertir, no una sensación planteada por el periodismo. No. Es decir, no tapemos el sol con las manos, seamos honestos en las discusiones, ¿no? Es decir, esto es una realidad y lo que tenemos que intentar entre todos es modificarla, ¿no? Es decir, es tratar de que se den las condiciones, las herramientas básicas para que los empresarios grandes, medianos y chicos, porque ojo, no es una sensación de los grandes empresarios. Yo tengo amigos laburantes, profesionales, que dicen no va más, es decir, quiero buscar otro destino, quiero buscar otro lugar, y es una cosa que está claramente pasando, ¿no? Y que me parece que tenemos que intentar entre todos modificarla. Hoy tuvo una eclosión política la aparición de la Carta de la Vicepresidenta de la Nación, y en el final habla de un acuerdo nacional de la política. Yo sé que te gusta mirar con atención a la política. Hoy, ¿cómo definirías el momento político, Claudio? Bueno, es recontra complicado, porque si ustedes tienen que dedicar como 15 o 20 minutos del programa a hacer una interpretación de una de las principales referentes políticas, que es recontra importante, les guste más o menos a distintos sectores de los argentinos, y hay que hacer toda una interpretación con vueltas, si quiso decir esto, si quiso decir aquello, si es Alberto. Y esa misma interpretación de esfuerzo es la interpretación que le lleva a la sociedad, al que está en su casa mirando, y eso nos da sencillez a la hora de tomar decisiones. Sería mucho más fácil, aclaraciones mucho más directas, vamos para acá, hacemos esto, queremos aquello. Me parece que es un momento recontra complicado, es un momento muy, muy difícil. Es cierto que está cargado por una pandemia que ha destruido el corazón del sistema global, no solamente en la Argentina, pero nosotros le ponemos nuestro propio condimento. Y bueno, de un lado y del otro, Luis, porque esto no es, esto es oficialismo y oposición, ¿no? Esto es un lado y el otro, y los resultados no están buenos. Es decir, yo creo que vos caminás por la calle, parás a los pibes que están laburando acá, es decir, en la realidad. Pocos quizás vienen al frente y te dicen esto es lo que pienso, pero... Sí, total, muy poco. Cuando hablas en privado, escuchás de todo. Ahora, en público poco, ¿no? Y en privado lo escuchás de propio funcionario, de un lado y del otro, con críticas a uno mismo, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que llegar a un momento, porque la situación es límite, donde bueno, una de las palabras es acuerdo, ¿no? que dice, y bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que los políticos de un lado y del otro, los empresarios, los sindicalistas, todos en una mesa, podamos fijarnos cuál es la manera y cuál es el sistema para tratar de hacer que esto funcione un poco mejor. Porque si esto funciona un poco mejor, no es una entelequia, funciona mejor para todos. Es decir, no es que es unos u otros, ¿no? Pero siempre es esta discusión, o los políticos de un lado o los de otro, o los trabajadores versus los empresarios, y esto no se construye, es decir, no construís algo que sea una fórmula que sea ganadora, que provoque bienestar, que provoque mejor calidad de vida enfrentando uno contra el otro. No lo vas a hacer. Es cierto que la pandemia cambia todo, ¿no? O sea, que el coronavirus te pone un cristal arriba de todo esto que es totalmente distinto. Este momento, digo, económico, teniendo en cuenta la pandemia, ¿se parece a algo que vos ya viviste? ¿Se parece al 2001? ¿Se parece a algo? No, porque yo creo yo creo que la pandemia es un horror tremendo, desde todo punto de vista. Yo creo que todos estamos recontra cansados y a veces perdemos la magnitud de lo que esto está ocasionando y inclusive la discutimos, ¿no? Vos viste que hay una discusión de lo que se ha hecho bien, es decir, pero la realidad es que es un efecto
tremendamente desgraciado. Mira, yo he venido varias veces al programa y me acuerdo cuando que estuve acá que el cartelito decía 8.050 muertos, ¿no? Y estábamos todos impactados. impactados. Tenemos 29.300 y ya, ¿viste? Y va como piña, ¿viste? Entonces digo, se perdió, es decir, el cansancio que tiene la sociedad de tantos meses, de tanta tensión, de tanta preocupación, ha hecho que perdamos dimensión, no solamente de la desgracia sanitaria, que es enorme, es gigante, que yo creo que con el tiempo la vamos alejados de esto, todos vamos a tomar conciencia de lo que esto está significando, y bueno, obviamente que eso a la economía la va a partir al medio. Después vamos a discutir, porque la segunda discusión es, bueno, a la Argentina la partió más, y lógico, ¿no? Porque sí, Argentina, un país con y lógico, ¿no? Es decir, nos llama la atención, es decir, si nuestras bases vienen totalmente flojas, nos llama la atención. ¿Sos de los que dicen cuando tenemos casi la misma edad, sos de los que dicen cuando vemos otra vez? Sí, es decir, hay días, justo hoy es uno de esos, hay días que uno está más cansado, ¿no? Está más cansado porque es una pelea constante, ¿no? Después está, vuelvo, que siempre, y me parece bueno aclararlo porque para decir que uno lo tiene presente, es decir, más cansado está el que se levanta a las 6 de la mañana, se toma 3 colectivos, es verdad. Pero los empresarios tienen que definir un manejo de problemática para que todo el circuito y el sistema vaya funcionando, que es gigante y que en momentos de tanta dificultad, de tremenda dificultad como son las que se están viviendo, son mochilas de muchos kilos, ¿no? ¿Y qué es lo que más te cansa? No, bueno, la incertidumbre, fundamentalmente. El que vos tengas que estar conectado a las noticias todo el día, porque te desconectaste 2 horas y te encontraste con cosas que cambiaron enorme. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, es decir, no es en vano que nuestros medios digitales tengan las cantidades de entradas que tienen, ¿no? ¿Querés saber qué pasa? Es decir, es esa necesidad de información permanente porque las cosas pasan. Y si dice, bueno, che, tengo la cabeza, voy a tratar de conectarme, ponés a las 3 horas y te encontraste que esto es o sea, que ya te perdiste la mitad de la película. Entonces, ¿cómo planificás? ¿Cómo tomás decisiones para adelante? Si no te dan... los tiempos están como un bombero para estar con la manguera apagando incendios. Y eso hay momentos, viste, que ya decís... ya está. Que quizás en otra altura de mi vida la adrenalina estaba buenísima, pero ahora ya hay momentos que sí, bueno, flaco. Bueno, en un segundo vamos a hablar un poco del tema del coronavirus en sí, de lo que está pasando, porque uno ve los rebrotes en Europa y quería preguntarte qué puede llegar a pasar acá de lo que ves. ¿Me das un segundo? Que recién hablamos del tema de la incertidumbre. ¿Vos sentís que están dados? Porque algunos dicen, ya está, la suerte está echada, es inevitable el iceberg. ¿Vos sentís que hay chance de pegarle la vuelta? Sí, primero hay que tener la conciencia que si seguimos en este camino la vamos a pegar, ¿no? Si no tenemos conciencia, no vamos a girar el timón. Pero sí me parece que siempre se está a tiempo, ¿no? Siempre se está a tiempo. Cuando vos decís seguimos en este camino, ¿qué es lo que, así, las alarmas que vos ves que decís, esto no? ¿Qué es? Bueno, es decir, claramente tenemos un tema con el tipo de cambio que es muy complicado y que es una realidad. Es decir, cuando vos tenés tantos tipos de dólar, con este tipo de cotizaciones, con este nivel de incertidumbre, es decir, esta es una realidad que existe. Es insostenible mantener la economía con este nivel de brecha. Esto es una cosa que la sabe cualquier estudiante de ciencias económicas. Es decir, un pibe que está estudiando hoy en la facultad sabe que este nivel de brecha va a hacer que las cosas se pongan muy difíciles. Entonces, tenemos que generar básicamente los mecanismos para que esto de alguna manera se pueda achicar.
Y esto está dado por infinidad de factores, Luis, pero el más importante, es la incertidumbre, ¿no? ¿Vos decís, no la ven o aún viéndola creen que es por acá? Bueno, esa es la otra gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Porque vos a veces lo escuchás al ministro de Economía y te da la sensación de que él está tranquilo en lo que dicen y que tiene todos los relojitos a mano y que lo que él está observando lo explica, pero la realidad cuando abre el mercado al día siguiente y el mercado, Luis, porque esto es otra cosa muy importante para que la gente entienda, el mercado no es 4 o 5, ¿entendés? El mercado son millones y millones de operaciones. Es decir, no es que hay un complot que genera que todos vayan al blue o que todos vayan al contado con liqui. Es decir, hay una situación de expectativa, pero que yo creo que se está a tiempo con un plan económico, con mensajes muy claros, con un conocimiento preciso, técnico, como esto es como un avión. Vos tenés que tener todos los relojitos. No tenés que enseñar a cómo se vuela, ya se sabe cómo se vuela. Y todos saber hacia dónde vamos. Mientras eso no suceda, vamos a vivir estos días de mucha incertidumbre y mucha volatilidad, ¿no? Hago una pequeña pausa y ahora sí hablamos un poco de la cuestión sanitaria. Muy corta, ¿de qué edad son tus hijos? 26 y 22. ¿Entendés a los pibes de la edad de tus hijos que se quieren ir? Y sí, es decir, mirá, Luis, los otros días lo hablaba con algunos de ellos. Es decir, una cosa muy importante que a veces los argentinos perdemos de vista, ¿no? Es decir, hay infinidad de factores que hacen a la calidad de vida. Podemos hablar infinidad, por supuesto, la educación, la seguridad, el respeto de las instituciones, pero la falta de moneda, atrasa toda perspectiva de desarrollo, porque cualquiera laburante en un país con moneda tiene mucho acceso al crédito y eso le permite es decir, con un salario lo va estirando, porque ¿cuál es el secreto de la economía del desarrollo? Estirar el salario, estirar el ingreso. Es decir, por eso cuando uno ve en las películas en Estados Unidos, todos tienen su casa con hipoteca. Es decir, todos, 30, los más 50, ricos, 70, claro. es decir, todos van accediendo con ese ingreso a vivir. Acá un joven que comienza y tiene que empezar a pensar y me tengo que casar y tengo que comprar, alquilar y después el autito y mira el camino y lo compara, se le hace muy difícil. Principal factor es la estabilidad. ¿Sí? Porque cuando vos recuperás la moneda, automáticamente recuperás el crédito. Cuando recuperás el crédito, recuperás la calidad de vida. Para todos, desde los que tienen menores ingresos a los que tienen mayores ingresos y a las empresas que tienen posibilidad de hacer infinidad de desarrollos que generan infinidad de trabajo a través del crédito. Entonces, cambia radicalmente la situación. Hago una pausa y cerramos con todo esto. Ya volvemos. ¿Lo peor ya pasó con el coronavirus? No. Claramente tenemos que entender que estamos con un alto nivel de contagio, un alto nivel de fallecidos, tenemos corrido el foco donde está la pandemia. Es decir, Argentina, yo me canso de repetirlo, es Argentina, no es AMBA. Entonces es cierto que la situación en el AMBA está claramente muchísimo mejor. Es cierto que en el AMBA la positividad ha bajado abruptamente. Estamos mucho más cómodos de lo que se venía trabajando hace 8 semanas atrás en el sistema, pero está muy corrida la situación al interior. Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Salta, es decir, la están pasando difícil por estos momentos. Entonces, de ninguna manera, ¿no? Es decir, tenemos que seguir
sumamente atentos, sumamente concentrados, mirar cómo podemos ir manejando esto. Hay muchos desafíos por delante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. El verano va a ser uno de esos. Y bueno, y monitorear esto diariamente. Total. Es decir, de ninguna manera podemos relajarnos y menos a esta altura de la circunstancia. Lo que tenemos que esperar claramente es la vacuna, que esa va a ser la solución. Total. Un placer verte como siempre. No, gracias. Gracias por venir.